El Salmo primero, ¿por qué yo lo interpreto como refiriéndose a los justos y no como tal vez dirá alguno que se refiere solamente a Jesucristo? Que el Salmo primero se está refiriendo a Jesucristo y no a los justos, al pueblo de los justos, al pueblo de Dios en general. Ok, el detalle está en el versículo 4, que dice: no así los malos. Esa frasecita, no así los malos, indica que lo que se ha dicho anteriormente, es decir, cuando dice bienaventurado el varón Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo eso que se dijo no ocurre con los malos, porque inmediatamente dice: no así los malos. O sea, todo lo que he dicho anteriormente es así para los justos, pero no para los malos. Observa que no dice, el verso 4 no dice: no así para el resto de los seres humanos. O sea, si se refiriera a Jesús, si el Salmo primero se está refiriendo a Jesús, entonces el versículo 4 diría algo así como: no así para nosotros, no así para el resto de nosotros los seres humanos. No, no es eso lo que dice. Lo que dice es: no así los malos. O sea, los malos no tienen esa descripción que se muestra desde el versículo 1 hasta el 3. El versículo 1 hasta el 3 está describiendo a los justos, a nosotros los hijos de Dios, los que servimos a Dios, los que andamos en el camino recto. Entonces dice el versículo 4: no así los malos. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Ok. Y dice el 5: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ok, entonces aquí estamos hablando de dos grupos de personas: los malos y los justos. Observa que el salmista aquí hace diferencia entre los malos y los justos. Este salmo está haciendo diferencia entre los malos y los justos. Ok, versículo 6: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, el versículo 4 es el versículo clave para entender que este salmo se está refiriendo a los justos en general y no al Señor Jesucristo. Es así como yo lo veo, es así como yo interpreto este salmo, refiriéndose a los justos en general. Entonces alguno dirá: pero ¿por qué se habla en singular, diciendo bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera? ¿Por qué no dice bienaventurados los varones que no anduvieron en consejo de malos, etcétera? Y es que simplemente es un lenguaje, eso es un lenguaje que se usa a lo largo de la Biblia, que vemos, digamos, usar ese lenguaje de referirse a singular cuando realmente se está hablando en plural. O sea, se utiliza un lenguaje singular para referirse al plural. Es lo mismo que usamos nosotros con nuestro español moderno, con nuestra, no necesariamente el español, supongo, los demás idiomas o algunos otros idiomas. O sea, nosotros usamos un lenguaje en singular refiriéndonos a lo plural. Por ejemplo, podemos decir: cuando una mercancía abunda, el comerciante entonces baja el precio, pero cuando la mercancía
es escasa, el comerciante lo que hace es que aumenta el precio, porque cuando aumenta la demanda, bueno, lo que sea. O sea, observa cómo utilizamos un lenguaje en singular. Decimos el comerciante, no decimos los comerciantes. O sea, podemos decir tanto el comerciante como los comerciantes. Cuando la mercancía abunda mucho, los comerciantes bajan el precio, o podemos decir el comerciante baja el precio. Es lo mismo, se está refiriendo a lo mismo, es simplemente un lenguaje. Y eso lo vemos también en la Biblia. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando dijo, el hombre malo de la abundancia de su corazón habla lo malo, y el hombre bueno de la abundancia de su corazón habla lo bueno. Ese pasaje está... déjame buscar ese pasaje. Déjame ver si es Mateo. Ok, el hombre bueno, Mateo capítulo 12, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, Jesucristo se está refiriendo a los hombres buenos y a los hombres malos, pero él está hablando con un lenguaje en singular. Ok. Y es lo mismo que vemos en el Salmo primero, cuando dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Se está refiriendo a los los hombres, okay, que no andamos en consejo de malos en general. Okay. Por ejemplo, ese es el mismo caso que vemos en Pedro, en la carta de Pedro, cuando dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde estará el impío y el pecador? Déjame buscar ese pasaje. Ok, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? O sea, lo que Pedro está queriendo decir es, si los justos con dificultad se salvan, ¿a dónde aparecerán los infieles y los pecadores? O sea, él se está refiriendo a esos dos grupos de personas en general. No se está refiriendo a una persona que es justa y a una sola persona que es pecadora. Ok, es un lenguaje. Así hablamos muchas veces. Hablamos en singular refiriéndonos a lo plural. Entonces, cuando el Salmo primero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etc. Así es que yo lo interpreto, como refiriéndose a los que no anduvimos en consejos de malos, etc. Los que estamos andando por el camino recto de Dios. Y no se está refiriendo entonces a Jesús. Y el verso clave es el 4, como dice, no así los malos. O sea, estas características del versículo 1 al 3 no la tienen los malos, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y dice luego un contraste entre los malos y los justos. Dice que por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ok, se está hablando de los malos y los justos, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos va a perecer. Entonces se está hablando de dos grupos. En el Salmo primero se está hablando de dos grupos de personas, los malos y los justos. Ok, entonces, pero alguno dirá, ¿y por qué dice el verso 1 del Salmo primero que no anduvo? O sea, no anduvo en consejo de malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces alguno dirá, pero nosotros los que ahora estamos sirviendo a Dios tenemos un pasado. Nosotros hemos
andado, en algún tiempo en el pasado, nosotros hemos andado en el camino de los malos, hemos andado en el consejo de los malos. Aunque ahora no pecamos, pero en el pasado sí hemos pecado, sí hemos andado en el camino de los malos, en el consejo de los malos. Entonces, ¿por qué aquí el Salmo primero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos? Por eso dirán algunos que esto se está refiriendo a Jesucristo. No, esto lo vemos también, por ejemplo, en el mismo Salmo, en el mismo libro de los Salmos. Por ejemplo, lo vemos en el Salmo, en el Salmo, en el Salmo 26 vemos el mismo lenguaje. Leamos este Salmo de David en el Salmo 26. Donde dice el salmista que él no se ha sentado con hombres hipócritas. Y dice que con los impíos nunca se sentó, en el versículo 5. Déjame leer este salmo. Y es como cuando yo digo, por ejemplo, el Salmo primero dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, etc. No dice nunca anduvo, nunca en su vida anduvo en consejo de malos. Lo que dice es no anduvo en consejo de malos. Ok, no ha estado en camino de pecadores, no anduvo en camino de pecadores. Ok, y es que desde un tiempo hacia acá, cuando una persona se convierte a Dios, desde ese momento hacia el presente, esa persona no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Ok, es desde un tiempo hacia acá, desde la conversión hacia el presente. Ok, no se está refiriendo a su pasado. Ok, a sus delitos, a sus infracciones que cometió antes de venir a Dios, antes de convertirse a Dios. Así es como yo entiendo este lenguaje de por qué se usa de que no ha andado en consejo de malos, ni ha andado en camino de pecadores. Leamos el Salmo 26 porque David sabemos que cayó en pecado en una ocasión, cuando cayó en adulterio con Betsabé y cometió asesinato incluso. O sea, un pecado horrible, bien grave. No sé cuándo David escribió este Salmo 26, si fue antes de ese episodio o después. Pero de todas maneras, yo pienso que, si no me equivoco, David ha pecado. Anterior a eso, él cometió pecado, porque en uno de los salmos creo que dice que no se... orando a Dios, digamos, dice que no se acuerde de los pecados de su juventud. Ok, de los pecados de su juventud. Probablemente refiriéndose a esos a pecados que él cometió muy joven, no cuando él estuvo en adulterio con Betsabé. Cuando él estuvo en adulterio con Betsabé, si no me equivoco, si ahora mismo mi memoria no me falla, fue como a los 40 años por ahí. O sea, ya él era un hombre de mediana edad cuando cometió el asesinato del esposo de Betsabé y adulteró con Betsabé. O sea, él era un hombre de mediana edad. O sea, él, digamos, no era joven ya. Y sin embargo, en un salmo, o en uno de los salmos, o en más de un salmo, él dice, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, o de mi mocedad, creo que dice. Bueno, pero leamos el Salmo 26. Entonces, cuando dice, leamos el Salmo 26, y entendamos este lenguaje de que no he andado en camino de pecadores, de impíos, etc. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, yo como cristiano, no he andado en el camino de los pecadores,
no es que yo nunca en mi vida he andado en el camino de los pecadores, sino que desde un tiempo hasta ahora, o sea, desde el tiempo en que me arrepentí hasta el presente, estoy sirviendo a Dios, estoy andando en el camino de los rectos, de los justos. Leamos el Salmo 26 para entender esto. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Confiado he asimismo en Jehová, no vacilaré. Pruébame, oh Jehová, y sondéame. Examina mis riñones y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y en tu verdad ando. No me he sentado con hombres de falsedad, ni entré con los que andan encubiertamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Bueno, este nunca, digamos, ha de entenderse desde un tiempo hasta el presente, o sea, desde el tiempo en que David se convirtió, abandonó sus pecados hasta el presente, o sea, es el lapso de tiempo. Recuerda que la conversión puede ocurrir muchas veces en la vida, o sea, no es de que una sola conversión en la vida, no. Dependiendo de cuántas veces caigas en pecado, muchas veces te puedes convertir, caer en pecado y convertirte a Dios, ok, nuevamente. Entonces tienes que entender este lenguaje. Con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Entonces, ¿acaso David no pecó? Claro que sí. ¿Acaso él no cayó en pecado? ¿Acaso él no anduvo en el camino de los adúlteros y de los asesinos cuando mató a los esposos de Betsabé y adulteró? Claro que sí. Entonces tú tienes que entender este lenguaje. Esto se refiere desde el momento en que una persona se aparta del pecado y empieza a seguir a Dios. O sea, ya esa persona no anda en el camino de los justos, sino que todo ese lapso de tiempo no anduvo en el camino de los justos, nunca pecó en ese tiempo, nunca se sentó con los pecadores, nunca anduvo en ese camino de los injustos. Así se tiene que entender este lenguaje en el Salmo 26. Bueno, entonces este lenguaje tiene que ser entendido también en el mismo caso de el Salmo primero. Okay. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, etc.